Les explicaré entonces la unidad temática llamada Construcción de material didáctico multimedia. Primero, tienen dos enlaces, son estos dos enlaces de acá, que les permiten acceder a recursos digitales susceptibles de utilizar para incorporar en su material didáctico, ¿ya? En el primer enlace hay 50 recursos que se llaman 50 recursos para profesores y en el segundo 150 herramientas gratuitas para MDM. En el fondo ambos enlaces están relacionados con lo mismo. Vamos a hacer una pasada por el primero. Fíjense que se trata de un enlace externo donde les va mostrando distintas herramientas, hace una pequeña descripción, dice de qué se trata. Socrative, por ejemplo, una manera de involucrar a los estudiantes con sus dispositivos móviles en actividades llamativas y fácilmente evaluables, todo sin salir del aula. Esta herramienta les permite hacer una serie de actividades en línea y utilizando los teléfonos y las tablets, ¿verdad? Bueno, y así siguiendo ustedes pueden ir explorando y van mirando aquellos que les llamen mayormente la atención. La idea es que hagan una revisión exhaustiva, lo más completa posible, de estos materiales y vean cuáles de ellos son los que particularmente les interesa. Lo mismo en estas 150 herramientas gratuitas, ¿verdad? Esperemos que nos cargue. Para crear materiales didácticos online. ¿Se fijan? Aparecen los nombres y también da una descripción. Por ejemplo, Pancho y la máquina de hacer cuentos es una aplicación que les permite crear historias con un máximo de 6 escenas, elegir los personajes y añadir texto. El resultado es un cuento para leer online. Entonces, si van a trabajar, por ejemplo, el área de lenguaje, es posible que esa herramienta les sirva. Tienen de alguna manera recursos que están planteados para distintas asignaturas, distintas áreas del conocimiento y que son además posibles de utilizar en diferentes niveles de etarios, de niños de distintas edades. Bueno, una vez que hagan ustedes la revisión de estos materiales, pueden hacer una revisión individual, luego se van a reunir en grupos para desarrollar esta primera tarea, que se llama Tarea Inventario Recursos Educativos 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque en el fondo esto viene del concepto de la web 2.0, donde es el usuario quien genera contenidos que van a ser después leídos por otros usuarios. La web 1.0 es una web más bien de grandes organizaciones que entregaban información a un número importante de usuarios, y la 2.0, el cambio es que son los mismos usuarios los que van generando información. Dentro de esta lógica, por ejemplo, está todas las herramientas que produce Google, donde ustedes tienen la posibilidad de hacer un blog y Google les da la opción de incorporar lo que se llama una publicidad contextual, que ese es el negocio de ellos finalmente. Si ustedes en su blog desean poner publicidad, y pueden también tener una remuneración por eso. Entonces tenemos que aparecen nuevamente estos mismos recursos y les da la siguiente indicación. Les dice revisar la lista de recursos educativos en línea, elegir 10 recursos y describir en una tabla en qué consisten y cómo funcionan. Enviar la tabla a la plataforma como tarea. Esto lo van a hacer entonces en grupo. Generan una tabla. De toda la lista de los 200 recursos van a elegir 10, describir brevemente en qué consisten, cómo funcionan, y eso incorporarlo ordenadamente en una tabla que idealmente desarrollen en el programa OpenOffice Writer, o por último la pueden desarrollar en Word.